Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en la parte de las raíces, ¿ya? Entonces nosotros hoy día vamos a hacer lo que se llama racionalizar. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a tener situaciones de este tipo, concretamente, o sea, fracciones, en donde el denominador, o sea, la parte que está abajo de la fracción, va a ser una raíz, ¿ya? Entonces, ahí se produce un tema de error de escritura. Pensémoslo de ese modo. Por lo tanto, lo que queremos hacer es sacar esta raíz de acá del denominador, pero sin cambiar el valor de esta fracción. O sea, de alguna manera lo que queremos hacer es cambiar solamente su apariencia, pero sin que cambie su valor original. ¿Ya? Entonces es importante recordar el tema de la amplificación de fracciones. Un ejemplo con números concretos. Si yo tenía esa fracción 2/3, teníamos la posibilidad de multiplicar, por ejemplo, la fracción por un mismo valor, cualquiera. Ahí. Y cuando yo la estoy multiplicando acá por esta fracción 5/5, se transforma en esa fracción. Y en realidad, lo que hemos hecho ahí justamente no es multiplicar en sí. Hay que decirlo de una forma más correcta, y eso es amplificar. Porque en el fondo, si ustedes miran bien esta fracción, 5/5, esa fracción equivale a 1. 5 dividido 5 me da 1. Entonces, he multiplicado una fracción cualquiera por 1. Por lo tanto, según la propiedad del 1, que se llama neutro multiplicativo, o sea que cualquier número que yo multiplique por 1, su resultado no se ve alterado en ningún caso. Acá pasa justamente lo mismo. Hemos cambiado, insisto, solo la apariencia de esta fracción. O sea, pasamos de 2/3 a 10/15. Y sin embargo, si uno transforma estas dos fracciones en decimales, se va a dar cuenta que son los mismos resultados. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer ahora. Cambiar solamente la apariencia, pero su resultado sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es obtener justamente una fracción que se llama equivalente. Una fracción equivalente a partir de una fracción inicial. Y cuando yo lo amplifico, lo puedo multiplicar por lo que sea, siempre y cuando ese lo que sea un valor, sea 1 en el fondo, ¿ya? 5 partido en 5, 1.000.000 partido en 1.000.000, el número que sea. Tiene que ser el mismo número arriba y abajo. Y así estamos multiplicando por 1 y por lo tanto no estamos cambiando su valor. Ahora, como nosotros estamos trabajando acá con raíces, es importante, por favor, ver el video anterior, el video de las raíces, su definición, las propiedades, porque acá en el fondo vamos a aplicar algunas de las propiedades que vimos en esa clase. Entonces acá hay que fijarse lo siguiente. También vamos a amplificar por 1, pero este 1 tiene que ser muy especial. Había una forma en que yo podía multiplicar raíces de tal manera que yo podía, o sea, quiero explicarme mejor. A ver, fíjense en este caso. Si yo tengo dos raíces del mismo índice, o sea, ambas raíces se llaman de la misma forma, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, la propiedad me permitía multiplicar estos dos términos que están dentro de las raíces y dejar solo una raíz, o sea, juntar estas dos en una sola. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer esta misma propiedad, multiplicar por una raíz también y la vamos a juntar. Entonces, atención. Nosotros en este caso vamos a amplificar por exactamente la misma raíz. Ahora, se preguntarán, ¿por qué por la misma raíz? Y observen lo siguiente. Tenemos una multiplicación de fracciones, multiplicamos hacia el lado, ¿cierto? El de arriba con el de arriba, 1 por raíz de 2, y eso es simplemente raíz de 2. En el segundo caso, vamos a tener raíz de 2 por raíz de 2, y por la propiedad recién vista, sabemos que podemos dejar una sola raíz y multiplicar estos dos números, es decir, 2 por 2, 4. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué multiplicamos por la misma raíz? Porque en el fondo nos queda la raíz cuadrada de 4. ¿Y conocemos esa raíz? Sí, tiene un valor exacto, y eso vale 2. ¿Ya? Y ese es el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces hemos cambiado su apariencia con respecto a la apariencia inicial,
pero los resultados son los mismos, son en el fondo las mismas fracciones, o digámoslo en términos más precisos, son fracciones equivalentes. ¿Ya? Tenemos dos fracciones que son equivalentes. Y acá esta es la forma correcta, esta es la forma que nosotros estamos buscando, que la raíz desaparezca del denominador. No importa lo que quede en la parte de arriba, la parte del numerador, solamente nos interesa que la raíz, la parte del denominador, se vaya. ¿Ya? Tenemos que eliminarla de ahí. ¿Ok? Y ese sería un primer caso de racionalizar. Pensemos en un segundo ejemplo. Pensemos en este caso. Cambiar ese numerito para que no funcione. Por ejemplo ahí, 3 partido en 2 raíz de 5. La diferencia con el caso anterior es que esta raíz, ahora acá, tiene delante un número entero. Pero eso es exactamente lo mismo. Uno no se preocupa de ese número. Entonces otra vez vamos a multiplicar por la misma raíz. Raíz de 5 va a ser acá. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. 3 por raíz de 5 son 3 raíces de 5. Ahora, ¿qué va a pasar con este 2 de aquí? Ese 2 simplemente se mantiene acá. Y nos faltaría multiplicar las raíces. Por la propiedad vista de las raíces, podemos multiplicar estos 2. Y decir raíz cuadrada de 25. Arriba ya está ok. Se mantiene simplemente. Y acá abajo tenemos 2 por la raíz cuadrada de 25. Pero eso nos va a dar 5. Mantenemos una vez más arriba y multiplicamos acá abajo. ¿Ya? Y hemos llegado al resultado. Sacamos la raíz del denominador, que es lo que queremos nosotros acá. ¿Ok? Entonces nos va a multiplicar, ojo, con lo siguiente. Uno aplica la propiedad de multiplicar raíces y juntarlas en una sola, porque la propiedad me permitía hacer eso cuando las raíces se llamaban iguales. Cuando las raíces eran del mismo índice. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Perfecto. No puedo multiplicar raíces distintas y juntarlas en una sola. Y además juntamos los mismos números, porque creo que también mencionamos de que si yo pillaba, si era raíz cuadrada y pillaba el mismo número acá adentro 2 veces, sacábamos ese número una vez y se elimina la raíz. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en un caso en donde otra raíz, por ejemplo, ya no fuese cuadrada, fuese cúbica? ¿Ya? Raíz cúbica de 2. Entonces, la idea sigue siendo la misma, pero hay que hacer una pequeña variación. Vamos a multiplicar por la misma raíz, ¿ya? Por la misma raíz, pero aquí les vamos a agregar algo. Aquí nos vamos a meter con un poquito más de detalle. Resulta que cuando nosotros multipliquemos estos dos, raíz cúbica por raíz cúbica, la podemos dejar en una sola raíz, va a quedar 2 por 2, 2 elevado a 2, o van a haber 2, 2. Y lo que nosotros mencionamos fue que la idea de buscar la raíz de un número, por ejemplo la raíz cúbica de 8, es tratar de buscar un número que elevado a 3, en este caso, a ese índice, me dé 8. O tomar ese 8 y empezar a dividirlo. Por ejemplo, 4 por 2 da 8. 4 lo puedo dividir de nuevo. 2 por 2 por 2. Si logramos hacer toda esta descomposición, resulta que ese mismo número aparece 3 veces. Como aparece 3 veces, o sea, aparece la misma cantidad de veces que el índice, entonces la raíz de este número es ese valor solamente. ¿Ya? Necesitamos que aparezca un número ahí adentro, la misma cantidad de veces que indique el índice. Si es 3, 3 veces. Si es 2, 2 veces. Entonces en este caso queremos que aparezca 3 veces el 2. Pero si yo multiplico ahí tendría 2 veces solamente. Entonces acá vamos a hacer esta variación. Acuérdense aquí de las potencias. Si esta está elevado a 1, cuando yo junte estos dos tengo que hacer 3 2. Entonces ya tengo un 2. Si yo coloco acá sin nada, significa que hay uno más. Tendría 2. Pero nosotros necesitamos llegar a 3. Entonces pongámosle aquí un número 2. ¿Por qué un 2? Porque si ustedes suman estos números chiquititos acá, 2 más 1 nos daría 3. Y tendríamos el 2 3 veces. O sea, la misma cantidad de veces que el índice. Y con eso vamos a poder eliminar la raíz. Entonces, va a quedar 7 por raíz cúbica de 2 elevado a 2.
la raíz cúbica de 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2. Y acá tenemos 2 elevado a 3 por las potencias. 3 veces, se anula la raíz y queda simplemente el número. Y acá, raíz cúbica de 2 elevado a 2, ese lo podríamos resolver y que nos dé 4. Y con eso hemos sacado nuevamente la raíz de abajo. Hemos racionalizado. ¿Ok? Veamos otro caso un poquito más exagerado para que se entienda bien la idea. Vamos viendo. Entonces la otra posibilidad, pongámosle un 1 nomás. Vamos a ser un poco más exagerado con este número. 7, 2 elevado a 3. Entonces, queremos en el fondo hacer que este 2 elevado a 3 llegue a 2 elevado a 7. Entonces, vamos a multiplicar por la misma raíz, raíz séptima en este caso, de ese mismo número. Y si ya tenemos 3, fíjense que el exponente es 3, queremos llegar a 7, ¿cuántas nos están faltando? Entonces usted haga la resta. 7 menos 3, nos faltan 4. Y eso es lo que usted coloca acá. Entonces el resultado va a ser, en esta parte de acá abajo, cuando yo la junte, va a quedar simplemente el número, va a quedar 2. Y acá arriba usted va a dejarlo escrito tal cual. Lo puede dejar escrito así. O puede decir raíz séptima y calcular esa raíz. 2 elevado a 4 nos da 16. Y quedaría eso. ¿Ya? Y sacamos la raíz de abajo entonces. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer siempre? Queremos hacer que la cantidad de... que el exponente en el fondo del número que está dentro se iguale al índice de la raíz. Si es 7, tengo que multiplicar de tal manera que llegue aquí adentro a 7 también. Solo en la parte de abajo me interesa que sea 7. La parte de arriba obviamente va a ser la misma raíz que estamos multiplicando, que estamos amplificando, pero no nos interesa tanto qué es lo que queda. Abajo se tiene que ir la raíz. ¿Ya? Ojo entonces. Y la otra opción que vamos a revisar es la siguiente. Ahí tenemos un tipo de racionalización. Había un solo término en la... en el denominador. ¿Qué pasa en esta situación? Por ejemplo, va a haber un término con raíz y un número. O sea, tenemos una suma ahí. Entonces aquí se nos va a complicar un poco el asunto. Porque aquí nosotros debemos recordar, lo voy a anotar acá mejor, aquí abajito de esta nube, recordar un producto notable que se llama suma por su diferencia. Y esa propiedad era que si yo tengo dos paréntesis que se están multiplicando, tal que solamente cambia la operación entre ellos dos, más, menos, menos, más, da lo mismo el orden, el resultado era el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? No olvidar estas cosas y por favor repasarlas también. Entonces acá lo que vamos a hacer es justamente aplicar esta idea. Para poder eliminar esa raíz, yo ya no puedo multiplicar por una sola, porque si multiplico por raíz de 2, sería raíz de 2 por raíz de 2, 2, ahí se va. Pero esa raíz de 2 también multiplicaría el 1 y vuelve a aparecer la raíz de 2. Entonces queremos eliminarla de una. Entonces vamos a ocupar acá la suma por su diferencia. Y lo que hacemos es lo siguiente: identificar cuál de estos dos paréntesis que tenemos, el que tiene suma o el que tiene resta. Y en este caso tenemos el que tiene suma. Por lo tanto, vamos a multiplicar por el otro paréntesis. Son los mismos números, pero con resta. ¿Ya? Los mismos numeritos, pero con resta. ¿Y qué nos dice la propiedad? O sea, ¿qué nos va a dar el resultado? 1 por todo eso que está ahí adentro es todo eso, no se modifica en nada. Y en la parte de abajo viene la aplicación de esta propiedad. ¿Quién vendría siendo el a acá? El a sería raíz de 2. Y queda a al cuadrado, o sea, raíz de 2 por raíz de 2. Y eso es raíz de 4, y sabemos que eso es 2. Menos el segundo término al cuadrado, o sea, 1 por 1. Y eso es 1. ¿Ya? Y fíjense que otra vez hemos sacado la raíz del denominador, que es lo que nos interesa.
Arriba vamos a mantener tal cual. Y abajo hacemos la resta. 2 menos 1, 1. Puede quedar escrito así. O simplemente omitimos ese 1 que está abajo. Y nos queda de esa manera. ¿Ya? Entonces esa es la forma. Aplicando la suma por su diferencia. Segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora el término es acá con resta? Entonces aquí tendríamos que multiplicar por el mismo término, pero con suma. Nos va a quedar, ahí cambia solamente a suma el resultado, nada más, porque abajo sigue quedando lo mismo. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 2 menos 1 nos da 1, así que si lo anotamos aquí o no, da lo mismo. Ya, pero otra situación. La última situación que vamos a revisar. ¿Qué pasaría si los dos números que tengo ahí, con suma o con resta, no nos interesa, los dos tienen raíz? ¿Ya? Porque vimos los dos casos, suma o resta, pero donde uno solo de ellos tiene raíz. Entonces, ¿qué pasa si están los dos? Bueno, si están los dos, en el fondo, sigue siendo la misma idea. Volvemos a multiplicar por los mismos términos, pero cambiamos la operación. Si aquí es suma, entonces el otro va a ser resta. Y seguimos, insisto, aplicando la suma por diferencia. 1 por todo eso que está arriba, queda tal cual lo de arriba. Mientras que, según suma por su diferencia, va a ser el primer término al cuadrado, la raíz de 2 al cuadrado es 2, menos la raíz de 3, es raíz de 3 por raíz de 3, es raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Hacemos la resta, y fijarse aquí que en este detalle no podemos eliminar el 1 de abajo, porque es menos 1. ¿Ya? Sí podríamos cambiar los signos de arriba, porque menos 1 por raíz de 2, menos raíz de 2, y menos 1 por menos 3, más raíz de 3. Y ahí eliminar el 1 de abajo. ¿Ya? Ahí sacamos entonces las raíces. Ambas raíces quedaron eliminadas. Entonces, la suma por su diferencia, uno la aplica cuando tiene o suma o resta de dos términos. Ojo, solamente dos términos en el denominador. De esos dos términos puede haber uno con raíz o ambos. Y aún así la idea funciona para las dos situaciones. ¿Ya? Pero solo cuando hay dos. Vamos a hacer ejercicios de este tipo. Va a haber o una sola raíz ahí, ya vimos el caso anterior, o una suma o resta de dos términos, donde al menos uno de ellos va a tener raíz. ¿Ok? Y es el procedimiento a hacer siempre. Muchachos, entonces cualquier duda, por favor, no duden en hacerla, y espero que les vaya súper bien en esta unidad. Suerte y nos vemos en la próxima clase.